Listo. Ahí me escuchan, chicos, ¿cierto? Sí, profe, te escuchamos. Excelente, gracias, José, por confirmar. Bueno, recuerden igual, reitero lo de la asistencia. Ahí lo vuelvo a poner. Hagámosle candela esto de una vez que voy a formatear esto ahorita. Listo. Voy a compartir pantalla. Ya está grabando, sí. Y presentar. Ok, listo. Bueno, inicialmente les quiero traer unas apartes del tema de refrigeración en general. Luego trataré de, pues, mira, me devuelvo aquí, un segundo, otra presentación, ya que la hice, 2010 en esta. Ahora estamos en esta. Bueno, listo. Y empecemos acá. Bueno, yo creo que, creo que no están viendo ustedes ahí. Listo. Esperemos que no nos defraude el sistema. Bueno, ahí ya están viendo. Entonces, quiero comenzar con unos apartes de, de una conferencia pues que trajimos aquí a Medellín en su momento pues, yo todavía estoy en ASEB y trajimos una conferencia con este laboratorio que se llama Apolo, fue donde estuve viviendo prácticamente 3 meses trabajando allá en unos temas de eficiencia energética. Pero tiene una información importante pues de cara a la historia de la refrigeración y demás que me gusta rescatar. Entonces, más allá de traerme esas fotos y demás, es hacerles algún tipo de alusión pues de dónde proviene la información. Listo. Entonces, vamos a ver si me deja ponerlo en pantalla completa y démosle aquí ocultar. Perfecto. Entonces, el tema de refrigeración, digamos de manera muy general, pues tiene digamos, unos antecedentes históricos importantes, pero como lo conocemos hoy, prácticamente es un trabajo del último siglo, ¿cierto? Con las neveras como la que tú conoces en la casa, es algo que prácticamente se empezó a comercializar en los años 30, digamos, de manera masiva, ¿cierto? En Colombia tardamos un poquito más, pues, por el mismo costo que tenía, pero pues antes de eso dependíamos de otras cosas. Como antecedentes se encuentran de que por allá en el siglo sexto antes de Cristo hay unos tipos de tinajas donde los griegos guardaban el vino y tenían dos compartimentos, ¿cierto? De alguna manera era en un recipiente pues cerámico, en la parte de arriba era donde almacenaban el vino y del lado le ponían o arenas o lo llenaban con hielo si conseguían de lagos o del mismo invierno y lograban conservar de alguna manera con un largo periodo de tiempo ese frío, pues no siendo un refrigerador, digamos, muy eficiente, pero todo se hacía era con hielo natural, ¿cierto? Lo otro eran tubos, por ejemplo, de este tipo que ustedes ven acá, que eran de los primeros antecedentes chinos sobre el tema de refrigeración. Y lo que hacían era enterrarlo en el piso, ¿cierto? Aprovechar de alguna manera que el suelo tiene una temperatura un poquito inferior al ambiente y de hecho pues eso ayudaba a conservar los alimentos. Entonces simplemente era depositarlo pues en la tierra y enterrarlo. Y eso fue de alguna manera enterrar la comida, fue prácticamente lo que hacían también en su momento pues hace 30.000 años, 40.000 años, pues neandertales,
Homo sapiens y demás, de almacenar comida pues en el suelo para que se conservara, especialmente cuando ya se cazaba y demás, pues se dieron cuenta de que meterla pues en la nieve y demás, pues hacía que no se dañara la carne. Pero como tal era un tema pues muy ancestral y la preservación de comida pues no era algo que se llevara pues desde hace mucho tiempo. Es un tema, digamos, quizás más moderno. Antes lo que se cultivaba, lo que se cazaba, se comía de inmediato. Entonces, quizás ya es un tema, pues, una facilidad que nos da la modernidad, ¿cierto? Ya hacia por allá las primeras escalas comerciales de fabricación de frío, pues datan de 1780, de 1806, perdón, donde este señor Frederick Tudor fue como el primero que iba al río Hudson en Estados Unidos, cortaba bloques de hielo y los comercializaba. Y eso lo hacían pues lamentablemente solo en una época del año, y tener disponibilidad pues de hielo todo el año era bastante, bastante difícil. En algunas partes del norte de Estados Unidos sí se tenían, digamos, lagos congelados todo el año, pero pues entenderán que la logística hacia el año 1800 no era muy buena para decir que pudieran abastecer todo un país sin que se derritiera, pero fue las primeras formas pues, de producir frío, digámoslo así, era cortando hielo del río de los lagos. ¿Listo? Ya de manera, digamos, hacia el año 1900, el tema de seguir comprando hielo ya mejoró, ya habían vehículos para transportarlo, ya habían entendido un poquito más del aislamiento térmico y demás, y se disparó pues de manera sustancial hacia comienzos del siglo XX, por más de 30 años, digamos que esa fue una de las formas que se encontraba. Listo, entonces realmente lo que se comercializaba eran más muebles, estos son cajones de madera, en donde en la parte de abajo ponían el bloque de hielo con su drenaje y demás, y tenían las paredes muy bien aisladas y tenían frío pues por cortos periodos de tiempo, hablando con buenos aislamientos que tenían en su momento, eso era una semana máximo, unos 10 días, pues no era más de eso. Y claro, tenían que estar reemplazando los bloques de hielo. Entonces, claro, pasaban antes los carros con hielo por las calles y M1 y, claro, reemplazaban el de la nevera. Por mucho tiempo estos fueron los refrigeradores de corcho que se vendían. El corcho pues, era el material aislante, muy buen aislante térmico de hecho. Y esta fue la manera en donde, de nuevo, ponían el bloque de hielo y otro compartimento era el que tenía frío, pues por decirlo así, ¿cierto? Ya digamos que con la misma masificación que empezó a tener digamos, la necesidad de tener frío para conservar alimentos, ya estamos hablando pues de 1916, 17, los primeros son de por ahí 1920, empiezan a salir las primeras unidades de refrigeración, ya con un entendimiento un poquito más profundo de la termodinámica aplicada, porque pues hasta el momento se entendía varios principios de termodinámica, pero digamos en la aplicación no había mucho, y empezaron a salir ciclos de refrigeración, ¿cierto? Bueno, estas tres personas fueron como los pioneros en estos aspectos, y hacia el año 1930 todos los refrigeradores que se producían ya tenían una unidad o un circuito de refrigeración, llamémoslo así, pero pues claro, los únicos gases que en su momento se tenían eran tóxicos, R40, SO2 es el dióxido de azufre, creo que es ese. Son altísimamente tóxicos y lo que empezó a pasar es que la gente en sus casas moría por tener una nevera, una pequeña fuga que se diera en el sistema de refrigeración era suficiente pues para que estas personas fallecieran. Tanto así pues que el personal de reparación vestía máscaras de este tipo y pues la evolución de los gases no se vio sino hasta después de muchos años. Entonces todavía se seguían usando bloques de hielo porque la gente temía de usar ese tipo de electrodomésticos. Y además, pues el tema de la refrigeración, el tema de la electricidad en todo el país, en Estados Unidos, que es donde principalmente empezó a salir estas unidades de refrigeración, no estaba muy masificado todavía en todo el territorio. Entonces,
seguía usándose por varios años ese tipo de artículos. Aquí viene a la derecha una de las neveritas más viejas de esta empresa Frigidaire, que todavía produce, pues es un gran fabricante en el mundo. Eh, entonces ya por allá en el 1928 empezaron a encontrar líquidos y gases no inflamables, no tóxicos, que se llamaron los clorofluorocarbonos, ¿cierto? Que son muy buenos en temas funcionales, pero son malísimos para la atmósfera, para la capa de ozono. Pero digamos que ya el desarrollo de los CFCs y de los gases limpios, llamémoslo así, parte de la década de los años 30, 40 aproximadamente, ya se empezó a masificar. Entonces ya una fuga de refrigerante de clorofluorocarbono ya no era tan peligrosa como lo era en su momento los gases de azufre y el R40, que no recuerdo cuál molécula es, pero era bastante tóxico. Entonces, claro, con esta masificación de los CFCs, prácticamente se disparó el tema de fabricación de refrigeradores en el mundo. Ya prácticamente todo el mundo masificó la fabricación de refrigeradores usando CFCs y se volvió, pasó de ser un lujo pues a una necesidad, ¿cierto? Eh, como tales, ese es el, perdón, como tales ese es el, ¿cómo se dice? El panorama que hay de historia respecto a eso y todos los desarrollos que han habido desde los años 40 hasta la fecha, siempre ha buscado que se logre un nivel de eficiencia energética muy buena. Cuando antes se tenía un refrigerador por lujo, realmente eso no le importaba a un país o no le pesaba a un país desde sus fábricas perdón, sus generadores de electricidad o sus plantas hidroeléctricas o turbo o las de quema de carbón y demás, pero se empezó a masificar el uso de electrodomésticos y claro, pues empezaron a verse colgados con la generación de energía, de ahí que, claro, el tema de eficiencia energética se empezó a hablar más que todo desde los años 70 en adelante, pero les pesó mucho en los años 50 y 60, a un punto en donde los refrigeradores eran muy baratos, todo el mundo los compraba y se daban apagones pues en Estados Unidos por no tener cómo suplir esa necesidad en su momento. Listo. Ya aquí en adelante ya todo el desarrollo después de los años 90, el año 2000 ya no va en pro de la eficiencia energética, sino de reducir los efectos, los gases de efecto invernadero, porque claro, se masificaron los CFCs y empezaron a ser un problema en temas ambientales. Se firmaron entre los tratados de Kioto y otros que hacen pues que ya prácticamente todo el mundo empiece a enfocarse en temas normativos y de procesos limpios, más allá que funcionales, pues. Digamos que la función de producir frío no ha cambiado mucho en los últimos 60 años. Se han buscado, como les digo, temas y particularidades que han hecho que sea más efectiva una transferencia de calor o que se use un gas que tenga una mejor entalpía de evaporación o que tengan diferentes características del sistema que lleven a que produzcan más frío con menos energía. Pero prácticamente seguimos con los mismos mecanismos, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, sin hacer aquí más énfasis, voy a pasarme a la mía. Quería era solamente mostrarles esa historia. PowerPoint, camera configured properly. Slideshow experience, hágale. Sí, ya vi que el problema que tengo en este PC es del driver de video. Bueno, entonces chicos, en todo el tema de refrigeración que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante comprende específicamente el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que es el más usado, ¿cierto? Es un circuito pues similar al que ven aquí, pero de manera más compacta. De hecho, en el laboratorio de máquinas térmicas tenemos un tablero igualito a este y que es un juguete pues muy bacano para mirar cambios de estado, usarlo como bomba de calor, o sea, es un juguetico muy bacano para los que ya de pronto han experimentado en ese tablero o los que no, pues bacano que puedan coger algún curso que los lleve al laboratorio de máquinas térmicas porque hay mucha maquinita interesante allá.
Pero el tema de refrigeración, chicos, y quiero desde ya hacerles como la separación en qué es refrigeración y qué es aire acondicionado. A mí en refrigeración no me importa la humedad. En términos funcionales del sistema, a mí la humedad no me interesa. En aire acondicionado sí me interesa mantener un aire con humedad controlada. La refrigeración además lleva temperaturas mucho más bajas que el aire acondicionado. Una nevera como la que ustedes tienen en sus casas, eh, el congelador puede estar entre -12 -18 grados. En la parte de abajo que se conoce como conservador o compartimiento de comida fresca, que es como también le conocen en algunas partes, está más o menos entre 2 grados y 8 grados, dependiendo de dónde se ubique. Pero este tipo de temperaturas usted no las logra en un aire acondicionado. Los mini splits que tú encuentras en habitaciones, salas, oficinas y demás, no baja de 16 grados. Por algunos pueden bajar a 13, pero lograr temperaturas frías con aire acondicionado no es el objetivo. Pues nunca vas a estar, digamos, en un ambiente confortable si tu cuerpo está a 4 grados o a 6 grados. Eso no es confortable, eso es tener un riesgo de hipotermia el berraco. Entonces, eh, digamos que eso, el aire acondicionado, usando aparatos similares para producir frío, el aire acondicionado es más orientado al confort y aquí a la conservación, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar de que el sistema que vamos a estudiar puede ser también desde una refrigeradora doméstica hasta una refrigeradora comercial que almacena muchos artículos, eh, y temas pues, de fabricación de hielo y demás, es lo que estaríamos pues como estudiando en este capítulo. Entonces, si bien, digamos, el ciclo de compresión de vapor, que es este que pueden ver en la parte de arriba, voy a hacerle aquí un pequeño zoom, cuando uno hace zoom se para la animación. Bueno, el ciclo de compresión de vapor, chicos, es el más común, como les digo, se sigue usando, las neveras de sus casas usan un ciclo de compresión de vapor, el aire acondicionado que ustedes encuentran en un salón, en su oficina, en su habitación, usan un ciclo de compresión de vapor y realmente es el más usado, el más barato, el más limpio, el que mejores eficiencias está logrando en este momento por todos los desarrollos que han habido a lo largo de 70 años y el que sigue siendo, pues quizás por mucho tiempo, el método reina de producir eh, frío, ¿sí? ¿En qué consiste? Y esto ya más adelantico lo veremos pues al detalle. Tenemos un compresor, ¿cierto? Que es la unidad que va, una caja negra, llamémosla así, que está en la parte de abajo de las neveras. Eh, Tengo circulando permanentemente por el circuito un gas refrigerante, ¿cierto? A los que quizás no han visto ciclos de potencia o que nunca se han involucrado en este detalle, les estoy pues como dando una introducción pequeña. Entonces tenemos un compresor. Este compresor y este gas de trabajo se comprime y alcanza una alta temperatura y presión. Sigue en estado gaseoso, es importante. Pero este gas tiene unas características de que a través de que, a medida que va atravesando el condensador, pues claro, o sea, hay una transferencia de calor desde ese líquido hacia el exterior. Este líquido, perdón, este calor siempre se rechaza hacia afuera o se tiende de sacar afuera. El condensador en las neveras es esa parrilla de atrás negra donde todo el mundo cuelga la ropa mojada y demás. Ese es el condensador. Y entonces, al rechazar ese calor, él va perdiendo esa temperatura, pero no pierde la presión. La alta presión todavía la tiene en todo este circuito, pero él va perdiendo temperatura y llega a un punto en donde se pasa de gas a líquido. Entonces, ese líquido que está a alta presión, pero ya a una temperatura más baja, termina de circular y entra en un mecanismo de expansión que lo que hace es tumbar drásticamente esa presión, esa alta presión que tenemos acá, que puede ser de 30, 45, 60 psi, dependiendo del tipo de refrigerador, lo tumba casi a presión atmosférica, casi, o incluso por debajo. Entonces, esta caja negra que se llama válvula de expansión, que puede ser capilar, que puede ser muchos mecanismos de caída de presión, ya ahorita les voy a mostrar cuáles hay, hace que ese líquido, que entró líquido, salga líquido o una mezcla líquido-gas, y en esa caída de presión
el líquido por sus propiedades termodinámicas sale frío. Por tumbarle la presión, sale muy, muy frío. Las neveras de sus casas, por ejemplo, estamos hablando de un líquido que aquí, voy a hacer como un ejemplo, aquí estamos hablando de 60, 70 grados, presiones de 30 a 40 psi, atraviesa la válvula y podemos estar hablando de temperaturas de -28 y presiones de 0.1 atmósfera, 0.08 atmósferas, 0.09 atmósferas, más o menos. Entonces esos -28 grados yo los estoy aprovechando para transferir hacia el interior de la nevera, del gabinete o del lugar donde yo quiera meter ese frío. Transfiero ese frío hacia el ambiente, que realmente no es que yo esté sacando el frío, sino que estoy absorbiendo calor desde el punto de vista del fluido. El fluido pierde esa propiedad de frío al ganar calor, al intercambiar calor y cambia a vapor. Y ese vapor regresa al compresor y el ciclo se completa y permanentemente está en esa característica. Entonces, veremos más detalles, pero este va a ser el ciclo pues reina que nos va a importar aquí en este curso, ¿cierto? Hay otra forma de generar frío que ya no es compresión de vapor, sino que se llama refrigeración por absorción. Y ese tipo de técnicas se usan, digamos, de manera más amplia, más en zonas o en temas industriales, en donde yo este calor que estoy rechazando aquí, que en su casa prácticamente se está perdiendo, ese calor que está saliendo de la atmósfera al ambiente que lo rodea se pierde, o sea, yo no estoy haciendo nada con ese calor. En la refrigeración por absorción tenemos un ciclo parecido, pero esos calores que yo estoy rechazando o entrando, los aprovecho o los obtengo desde otros procesos. Entonces, una refrigeración por compresión de vapor, el compresor está, digamos, alimentado por energía eléctrica de la red, mientras que en la refrigeración por absorción, la fuente de calor es una llama de gas caliente. Entonces, sí, hay neveras de gas, aunque ustedes no lo crean, hay neveras de gas. ¿Y cómo funcionan esas neveras? Entonces, o esos productos de generación de frío. Yo tengo una llama de gas propano, de gas, del que sea, que calienta un fluido de trabajo diferente al de la izquierda. Es un fluido que puede ser amoníaco, entre otros fluidos de trabajo. Él se calienta y ese vapor que está saliendo de allí pasa a una zona o a un sector de condensación, donde, claro, yo tengo una torre de enfriamiento o puedo tener un proceso industrial que haga que ese calor se gane y se utilice en otros procesos. De igual manera, a mí lo único que me importa es el fluido de trabajo. Entonces, un fluido de trabajo aquí que tiene alta presión y alta temperatura, se enfría, pierde aquí esa propiedad gaseosa y cambia a líquido, ¿cierto? Ese líquido llega a una válvula de expansión, un elemento de expansión que le tumba esa presión y termina en un evaporador como un líquido frío que yo utilizo para, a través de agua caliente o alguna otra cosa, aprovechar ese trabajo que se está haciendo ahí y finalmente pues se convierte nuevamente en vapor que ya hay digamos, unos tanques de condensación, eh, de garantizar esa separación gas-líquido, que una bomba vuelve y bombea los elementos de calentamiento y realmente hay circuitos pues independientes. Es probable que la bomba se tenga que impulsar eh, con, con electricidad, pero las neveras que utilizan únicamente una conexión a una pipeta de gas tienen una forma diferente de hacer que el fluido suba y se deposite nuevamente aquí. Entonces, en términos generales, hay este tipo de esquemas funcionales dentro de los productos que trabajan por absorción. Hay otro método de producción de frío que, como lo pueden ver acá, se llama efecto Peltier o refrigeración termoeléctrica, que de pronto los que han ido a clase con el Locuri, él tiene por ahí tiene un aparatico pues de estos que ponen un vaso con agua fría en un vaso con agua caliente y vemos mover un ventilador, ¿cierto? El efecto aquí es prácticamente el mismo y es de manera en que yo conecto una placa especial a una fuente de energía
eléctrica, un generador de corriente, y las diferencias eléctricas y propiedades de materiales que están entre esas dos placas hace que haya un viaje, llamémoslo así, desde la placa o una sesión de electrones o de eh, positivo, protones sería en este caso, desde la placa que llamamos lado frío hacia la placa que llamábamos lado caliente. Entonces yo tengo que estar disipando constantemente esta placa caliente para garantizar de que el fluido de electrones se dé de esta manera, ¿cierto? Entonces esta placa siempre está perdiendo electrones y por ende se enfría. Eso tiene muchas restricciones porque, por ejemplo, hay neveritas de efecto Peltier, son neveras de vacunas, por ejemplo, para almacenar vacunas, son compartimientos muy pequeñitos con aislamientos muy gruesos, es porque este es el que más energía consume. Solo para una neverita que yo creo que algunas, yo no sé si en Medellín eso se popularizó, pues, pero eh, por ejemplo, fabricó unas neveras para Nacional de Chocolates que son así con efecto Peltier. La fuente de potencia de ese módulo, que es un módulo de 15 por 15 centímetros, era de 15 amperios, como 16 amperios, algo así. Era gigante, era un bloque, es una fuente DC, obviamente, y era gigante, era muy grande, consumía muchísima electricidad, pero pues era suficiente para tener unas chocolatinas pues entre 4 y 6 grados, que era lo que buscaban en su momento. No sé si eso se popularizó pues en las tiendas, pero nunca las he visto. Sé que las producimos y las entregamos, pero nunca las he visto en sitio. Pero es eso, entonces el lado frío está en contacto con el compartimento interior. Yo puedo utilizar ventiladores para hacer que ese frío vaya a ciertos lugares. Y esta es una de las formas, pues, digamos, que se pueden llamar modernas. Sí, es un tema bastante moderno, pero que es muy costoso, desde el mismo costo de la placa como de la cantidad de energía que consume, pero pues se puede volver una solución quizás un poco factible en zonas de donde yo tenga solo paneles solares, que es muy remoto, donde no tengo electricidad, donde tengo miles de inconvenientes, puede volverse una solución. Hay una cuarta, que de hecho no la incluyo acá porque es un tema netamente de investigación. Hoy no he visto el primer producto en el mercado que use esto, se los voy a mostrar aquí. ¿Dónde está? Acá. Si a alguno le gusta el tema, hay artículos bastante importantes sobre el tema. Es muy complejo de entender porque hay, digamos, los invito a que lo lean. Yo realmente no me he involucrado mucho en esto, lo conocí en Brasil en el laboratorio que les mencioné y con unos metales supremamente raros, ¿cierto? Digamos, sometidos eh, a unos campos magnéticos, ese metal suele enfriarse o calentarse. Entonces, hay, digamos, ese efecto magnetocalórico, hoy no lo conozco en ningún artículo, precisamente por lo difícil que es conseguir ese tipo de metales, que ante un campo magnético pierda energía térmica. Eso es bastante difícil, es un tema de investigación como tal. De hecho, en ese laboratorio el que lidera eso y el que es el más teso en Latinoamérica, de eso es un colombiano, un bogotano, que lo conocía allá y es un doctor, postdoctorado en este tema específicamente, pues es el más teso, se llama Jaime Lozano, pueden encontrar miles de artículos del hombre, ha publicado de todo y es muy, muy teso. O sea, es más un tema, como les digo, de investigación eh, y hay refrigeradoras o hay unidades de refrigeración magnética, pero únicamente en laboratorio. Pues el hombre todavía en su conocimiento dice que eso pues, tardará más o menos unos 50 años en volverse un tema de consumo masivo, pero esperamos no sea tanto, pues es un tema muy eficiente, que está, como les digo, todavía en investigación y como tal podríamos decir que esas son las cuatro formas principales de producir frío, ¿cierto? A través de materiales que con una diferencia de potencial se enfrían o se calientan, o materiales que a través de una diferencia de su campo magnético puedan tener el mismo
fenómeno o en su defecto utilizar fluidos de trabajo eh, que cambien de su estado termodinámico, pues, y aprovechar esos cambios de estado para ganar, para robar calor de un punto y otorgar calor en otro y así lograr ese efecto frío, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Una introducción pues muy vaga. En tipos de gases quiero que nos centremos acá un poquito y es que los gases refrigerantes, por lo mismo que les conté ahorita, antes eran demasiado tóxicos y peligrosos y ahora son quizás más limpios con la capa de ozono, más seguros de trabajar. Eh, pero esto va cambiando año a año, pues. Realmente la legislación de cada país engloba o les determina a los fabricantes, personal y empresas que trabajen con aire acondicionado y refrigeración, de utilizar únicamente gases que tengan un GWP. GWP significa Global Warming Potential o potencial de efecto invernadero, por debajo de cierto valor, ¿cierto? Entonces en Colombia, hasta apenas el año, estamos en 2018, ya bajamos a un GWP alrededor de 700, 800, algo así. Y este, que era el gas más utilizado hace varios años en la refrigeración doméstica y parte de la industrial, el R134A, ya no se puede usar en Colombia. Listo, entonces nosotros estamos hablando más o menos de gases que estén en esta franja de aquí, entre menores a 700, que esto prácticamente son los gases comerciales que se consiguen. La selección de un gas u otro va a depender del mismo sistema que usted monte y de las propiedades que quiera alcanzar. Entonces, yo me puedo ir en un mismo sistema con muchos gases, pero va a pasar que, por ejemplo, el compresor está diseñado para trabajar un único gas y tienes que irte por esa línea de trabajo. Entonces, o puede ser la legislación del país o puede ser las mismas características del sistema que tú estás seleccionando los que te obliguen a usar un único gas refrigerante. Entonces, como para que tengamos ideas desde las familias, estos son los que se usan de manera, digamos, indiscriminada entre aire acondicionado y refrigeración. Estos son los gases que llamaríamos exclusivos de refrigeración y esos son los gases exclusivos de aire acondicionado, eh, con ciertas novedades pues que ya les voy a contar. Entonces, gases de aire acondicionado, por lo mismo que les dije, yo no necesito gases cuyo cambio de estado se dé a -28, a -25. Yo no necesito llegar hasta esas temperaturas, yo necesito que me evapore alrededor de 8 grados, 7 grados. Entonces estos gases tienen esas características de que evaporen bueno, perdón, evaporaría más o menos a menos 2, 0, 1 grado más o menos, grado centígrado. Y ese frío es el que yo utilizo para que un recinto esté a 16 grados centígrados, a 14. Ya después hablaremos de esos temas de control de temperatura, pero esos son los gases de aire acondicionado. Los de refrigeración sí son gases que pueden bajar aún más. Un gas para congelar, que es un gas muy usado hoy en todas las neveras comerciales, el R290, ya les voy a decir por qué. Es un gas que puede estar hasta -45, dependiendo la presión que uses, menos 35 a -45 más o menos, y eso es un frío muy bueno para poder congelar grandes cantidades de carne y ese tipo de cosas. En el caso de refrigeración doméstica, Colombia se montó, llamémoslo así, en el bus del R600A, que se llama también isobutano. Si ustedes ven acá, esta línea roja divide los que son inflamables de los que no son inflamables o que representan un riesgo de flamabilidad. Entonces, muy bueno, todas las neveras actuales tienen R600, es un gas muy limpio porque tiene un GWP muy bajo. Pero venga, papito, que usted lo que tiene ahí es un encendedor, ¿cierto? Una candela, un, un- un- es tener 50 gramos de un gas combustible en su cocina, llamémoslo así. Entonces, las neveras de R600 tienen unos estándares de calidad altísimos en temas de seguridad, como lo tiene que tener el R290, que eso sí es prácticamente, no es decir una bomba, pues, sino que tiene un gran potencial de flamabilidad. El R600 también lo es, entonces todo lo que tiene R600 tiene
muy buenas soldaduras, muy buenos compresores, muy buenos chequeos de fugas, ¿cierto? Realmente garantizamos que eso sea así. No quiere decir que si hay una fuga de R600 en el refrigerador de su casa, se prendió y explotó su casa. No, realmente dentro de ese producto hay a lo sumo, dependiendo de la nevera, pues si es una nevera pequeña o grande, puede estar entre 38 y 45, máximo 50 gramos de R600, o sea, no es mucho para que haga un incendio, pero si por ahí hay una vela prendida, pues es probable que se pueda generar un incendio. Entonces, como tal, es un gas que puede llegar a evaporarse a -25, -30 en algunos casos, y es una temperatura muy adecuada para diseñar refrigeradores, ¿cierto? Ya temas, por ejemplo, de, como les digo, voy a hacer una cava de carnes, voy a un congelador de carnes donde me quepan 3 toneladas de carnes. Ustedes se imaginarán cuán grande va a ser ese recinto. Yo ahí ya no uso R600, suelo usar R290 que tiene temperaturas de evaporación mucho más bajas y tengo que usar tremendo ventilador o tengo que tener muchas unidades para poder enfriar o congelar muchas toneladas de carne. Entonces, ya eso es un tema que después aprenderemos a calcular, pero es bueno que se lleven pues como esta referencia, que sepan que en Colombia estamos más o menos en estos rangos de aquí abajo y que los que más se usan en este país y que más conocen es, todavía venden R134A, pero solo se lo van a vender a alguien que vaya a ir a reparar un refrigerador que trabaja con R134A y ya no se pueden ni importar, ni comercializar, ni producir nada que tenga R134A. Sí, ya todo tiene que estar producido en estos temas. Similar pues a lo que pasó en Colombia hace unos años cuando la legislación puso fuera de circulación y de fabricación las motos dos tiempos. Es un tema netamente ambiental y eso hace que nos obligue a llevar a esos temas. Entonces, aquí lo que ven abajo, R123, R124, son los grupos de gases que se parecen al R22, que es un gas ampliamente usado, pero mire dónde está puesto. El R22 creo que es amoníaco, si no me equivoco, y el amoníaco tiene un efecto invernadero altísimo, entonces productos que trabajan con R22 es probable que se puedan reemplazar con R290 sin tener que cambiar el compresor o que de pronto solo se le tenga que cambiar el aceite al compresor porque el aceite es incompatible con el nuevo gas. Y todos estos gases hoy en día son derivados del petróleo, pues son hidrocarburos, ¿cierto? Ya la mayoría de, de gases CFC ya también están por fuera de aquí, ya se usan esos hidrocarburos y nos va muy bien. Por poner un último ejemplo, miren lo que hay acá, R744, CO2. Hay neveras que funcionan con CO2. De hecho, las conocí también en Brasil. Coca-Cola en Estados Unidos estaba tratando de hacer unas neveras de estas de Coca-Cola donde guardan las bebidas que trabajara con CO2. ¿Qué se tenía que hacer? O sea, esto tenía un efecto invernadero igual al del CO2, o sea, muy bajito, pero se necesitaban presiones altísimas para poderlo cambiar de estado. Hacer que el CO2 se convierta en líquido necesita de una presión realmente muy, muy alta que hace que ese tema, por ejemplo, sea que consuma mucha energía eléctrica. Entonces, a la final, todo el balance pues, que hicieron de cuánto vale elevar la presión del CO2 versus lo que se ganan por la misma eficiencia energética del CO2, el bajo nivel efecto invernadero, hicieron pues que no fuera un proyecto muy factible, pero el CO2 también es un gas que se vende, todo viene en pipetas con color, identificación y norma, y ahí la clasificación de si es inflamable, medianamente inflamable, altamente inflamable, si es tóxico, bueno, aquí hay una clasificación de cuáles son nuevos en el mercado. Es un tema que simplemente se compra bajo un estándar, una ficha, un certificado de pureza y ya. Realmente eso es todo lo que quería como traerles en lo que tiene que ver con gases. Listo. En temas de compresores, chicos, vamos a encontrar de diferentes formas. Ustedes, lo que ustedes ven en la nevera de su casa, ¿qué es esto? ¿Cierto?
un compresor hermético sellado, que es como normalmente se llama, o técnicamente se llama. Por dentro lo único que va a tener es, estas láminas que ustedes ven aquí son, pues yo pongo si la manito la ven, estas láminas son el estator del motor, ¿cierto? El núcleo pues de ferrita. Acá tenemos un eje. Ese eje está acoplado a una especie de cigüeñal, biela y pistón que está orientado horizontalmente. Y acá hay un cilindro con unas válvulas que ya les voy a mostrar más abajo el funcionamiento. Lo que hay ya por dentro es simplemente conexiones eléctricas al exterior y un tubo de descarga. Entonces, ¿por qué tiene que ser hermético sellado? Porque el gas refrigerante que viene por aquí por la izquierda llena toda esta cámara, ¿sí? Y la succión de la cámara de compresión está dentro de ello. Entonces, no es que el tubo esté conectado directamente a la succión. No, necesitamos que el gas se expanda y esté en un recinto cerrado a modo de reservorio, ¿cierto? No podemos inyectar directamente en la cámara o no podemos hacer que succione directamente en la cámara por temas de continuidad del sistema. Lo que yo estoy empujando a la salida es alta presión y lo que yo estoy recibiendo tiene baja presión. Entonces es mejor tenerlo en un recinto que tenerlo en un cilindro directamente en un espacio tan reducido. Por eso es que se construyen así. Entonces, ¿qué tengo yo aquí abajo? Tengo un reservorio de aceite. Todo el fondo del compresor está lleno de aceite y el mismo eje del motor tiene un tipo de espiral, como unas cucharitas, pues así como en espiral, un tornillo sin fin, llamémoslo así, que hace que ese aceite suba hasta la cámara de compresión. Y eso es prácticamente el funcionamiento del compresor. Ustedes dirán, ven, pero es que hay tres tubos, dígame qué es el otro. Cuando yo conecto este acá en la succión y conecto este a la descarga, ¿por dónde le va a meter gas al sistema y por dónde le va a hacer mantenimiento? Entonces hay un tercer tubo que es este pequeñito de acá, que es de servicio, y ustedes lo pueden ver en sus neveras o en cualquier sistema de refrigeración que está sellado y que no conecta nada. Eso es lo que yo retiro cuando voy a cambiarle gas, voy a cambiarle aceite, voy a hacer lo que sea, entonces uso esa línea de servicio. Entonces suelen usarse de este tipo. Son muy eficientes, son realmente eficientes en cuanto a su funcionamiento y tecnologías, las vamos a ver ahora, hay de todo tipo. Entonces lo que pasa, chicos, en esa cámara de compresión no tiene válvulas mecánicas como en los motores, sino que son lengüetas. Entonces cuando hay una succión, la lengüeta se abre y cuando está en ciclo de compresión, la lengüeta se cierra. Por el lado de descarga también hay una lengüeta, ¿cierto? Que se expande cuando está subiendo y permite que ese gas a alta presión escape y se vaya para allá. Entonces este es como el más común, el que tiene la mayoría de refrigeradores. Tiene algunas limitantes desde el flujo, o sea, este tipo de ciclos reciprocantes, llamémoslo así, entregan un flujo hasta cierto rango, entonces es mejor cambiar a otro tipo de tecnologías como el de la izquierda, que se usa mucho es en aire acondicionado. Este compresor que ustedes ven alargado, que encuentran dentro de las unidades condensadoras de los aires acondicionados, se llama es un compresor de tornillo. Entonces, ustedes nunca van a encontrar ese tipo de tecnología en estos compresores y son alargados. El tornillo es una espiral dentro de otra que prácticamente cuando va girando se va cerrando hacia adentro dos cámaras, hay una fija y otra móvil, que hace que se tenga una etapa de compresión que constantemente va girando hasta que se descarga a máxima presión en su línea central. Es más o menos un esquema de cómo funciona y por dentro pues es también lo mismo, un núcleo motor que mueve esa parte, este componente, estos discos pues están metidos aquí en una cámara y los mueve un rotor, ¿listo? Y tiene una válvula de descarga, tiene exactamente lo mismo. Entonces la ventaja de este tipo de compresores es que sí entregan un flujo constante y no pulsante como este. La alta presión del caso de la derecha se va a dar únicamente cuando se abra la válvula y en todo el resto de trabajo, mientras que baja, vuelve y succiona y vuelve y comprime, esta línea perdió de alguna manera cierta presión, por decirlo así. Entonces le entrega los chorros de presión pulsantes, mientras que en el de la izquierda es un chorro constante.
sin decir pues que no funcionen, sino que simplemente va a ser más adecuado en aire acondicionado tener este tipo de compresores. ¿Listo? Entonces, en temas de condensadores, que me voy a devolver nuevamente, esta parte de acá del ciclo, ¿cierto? Condensadores y evaporadores, ya hablamos de compresores, ahorita hablamos de elementos de expansión, vienen en diferentes configuraciones. Al fin y al cabo son intercambiadores de calor y se diseñan como tal, ¿cierto? Usted tiene un líquido, perdón, sí, un gas entrando a cierta temperatura, al otro lado sale líquido, hay que hacer modelos de transferencia de calor para gas y para líquido, para la zona de transición, etcétera, pero eso es simplemente un intercambiador de calor con una entrada y una salida y punto. Hay de muchos tipos, de tiro natural como las de las neveras. Ustedes ven que ese condensador no tiene un ventilador acoplado, él simplemente por flujo natural hace que se intercambie calor con el ambiente. O tenemos unidades condensadoras que pueden ir acopladas a ventiladores como las que ven aquí, o esas grandes unidades condensadoras que encuentran en las cimas de los edificios, o las simples unidades condensadoras que encuentran comúnmente cuando hay aires acondicionados en recintos. Tiene que haber una caja de estas por algún lado, ¿sí? Casi siempre pues se ubican en el exterior. Todos son condensadores, todos son simplemente circuitos de canales por donde en un lado fluye el fluido refrigerante y por el otro pasa aire a temperatura ambiente, generalmente temperatura ambiente, y hace que ese intercambio de temperatura se dé para que cambie de estado el fluido refrigerante. Listo, ahí no hay mucho pues como que hablar. El tipo de evaporadores pasa exactamente lo mismo. Este que ven a la derecha es un evaporador de un aire acondicionado, mientras que el que ven a la izquierda es el evaporador que tiene una nevera doméstica. Ustedes dirán, ven, pero es que aquí tengo como más saturado esto, los canales son como más pequeños, se ve como más eficiente, tiene más área de transferencia de calor. El de la nevera es como todo ampliado, se ve como, no sé, como si no fuera suficientemente eficiente. Aquí hay varios temas que son muy importantes que tengan en cuenta y se los digo de una vez. El diseño del evaporador tiene que ver con qué temperaturas va a lograr. No tiene que ver tanto con el diseño del intercambiador, sino con qué va a pasar por fuera cuando eso se ponga en funcionamiento. En un aire acondicionado, como les digo, usted con el control va y pone 14 grados, ya 15 grados, 16 grados, y a eso no pasa nada. O sea, ahí sí mucho puede alcanzarse a condensar algunas goticas de agua y esas goticas, si ustedes ven todos los aires acondicionados, tienen drenajes, tienen una tubería de drenaje obligatoria, porque claro, a 16 grados tú tienes aire que está a temperatura ambiente en Medellín a 25, que tiene cierto grado de humedad, ¡pum!, se condensa. Y esa agua yo la tengo que recoger y llevarla al drenaje. Pero esa agua no me va a bloquear ni me va a impedir la transferencia de calor aquí. En una nevera, teniendo un fluido de trabajo que evapora a menos 28 grados, toda la humedad de los alimentos del mismo ambiente, cuando tú abres y cierras las puertas, se vuelve escarcha. Y ustedes la conocen, pues, la escarcha común en el congelador de toda la vida. Que usted iba y raspaba y se hacía sus heladitos y demás, ¿no? Eso ya no quiere decir que las neveras no frost no produzcan escarcha. Lo que pasa es que usted no la ve, ¿cierto? Está detrás de ese panel. Cuando usted abra su nevera y abre el congelador, detrás de esa tapa que hay en el fondo está este evaporador. Entonces, como ese evaporador está aprisionado por la derecha y por la izquierda con el gabinete, por atrás con el espaldar y por delante con la tapa, el aire únicamente fluye a través de él desde abajo hacia arriba. Si ustedes ven aquí, la separación de estas aletas es mayor que la que hay aquí arriba. Y aquí es donde está la zona más fría, porque aquí es donde sale el chorro a menos 28, circula por todo esto, vuelve y sube y termina saliendo acá a otra temperatura más baja. ¿Qué pasa aquí entonces? La escarcha se empieza a formar aquí abajo. Y si yo pongo escarcha y se empieza a crecer ese perfil de escarcha, va a llegar un momento en donde ya no va a fluir el aire. Si no fluye el aire, no hay transferencia de calor y por ende no produce frío. Entonces, cuando falle la nevera de su casa y que está arriba muy frío y abajo no enfrió nada, vaya, miren que probablemente tiene un bloque de hielo aquí. Entonces, este diseño de evaporadores de refrigeración, a diferencia de los diseños de evaporadores de aire acondicionado, tienen unos criterios de diseño
diferentes porque tiene que pensarse en que aquí va a crecer escarcha y no puede bloquear el paso de aire. Entonces la escarcha se forma pegada a estas laminillas y aún así deja espacio para que fluya el aire. Y aquí arriba, donde ya el aire perdió mucha humedad, ya no necesita estar tan separado, sino que ya es más tupidito y ayuda mejor la transferencia de calor. Entonces por aquí pasa un aire húmedo que no está caliente y que en ese choque con una superficie fría inmediatamente forma la gotica y se congela. Aquí arriba ya tenemos un aire no tan frío, pero ya sin humedad. Y este aire aquí, pues ya sí tiene un potencial de transferencia enorme contra una pared que está a menos 28 grados y ya termina. Y así se logran temperaturas de menos 18, menos 16, menos 12 en un congelador. Eso es más o menos como lo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que ustedes encuentran en los aires acondicionados, lo que llaman un mini split, por dentro lo único que hay es una cosa de estas y un ventilador, punto. Y eso se tiene que conectar con una unidad condensadora como estas, que está siempre afuera y que hace el trabajo pues, de completar el ciclo. Entonces es realmente lo que vamos a encontrar ahí. En temas de elementos de expansión, hay, hay mucho que hablar, porque realmente esto es un aparato que pues yo no sé cómo se dieron cuenta de que esto generaba esos efectos en algunos fluidos y que además podían obtenerse frío. Pues imagino que cuando identificaron termodinámicamente las sustancias se dieron cuenta de eso, pero hay muchas formas de tumbarle la presión a ese fluido. Una de las más usadas y que ustedes encuentran en casi todas las instalaciones de aire acondicionado es una especie de válvula, ¿cierto? Que tiene un tornillo, pues tiene un cuerpo roscado y un dial, pues una perilla que tú ajustas. Y lo que hay aquí abajo es simplemente un orificio extremadamente pequeño con una aguja, ¿cierto? Entonces, cuando aquí llega el chorro y se encuentra con este tipo de agujeros, de acuerdo al ajuste que usted le dé aquí, usted obtiene diferentes temperaturas de evaporación porque usted generó diferentes caídas de presión. Entonces, obligar a que pase por ese agujero tan pequeño le tumba drásticamente la presión. Y lo bueno de su sistema es que usted puede ajustarlo de acuerdo a su necesidad. También digamos, común encontrar en aire acondicionado este tipo de acoples en donde un inserto que va metido allá es el que está calibrado con el agujero. A diferencia de este, pues no es regulable a menos de que yo lo desbarate, le cambie el accesorio por otro de otro tamaño y lo inserte y lo meta allá, ¿cierto? Estos son, pues, como le digo, obliga siempre a que el fluido pase por un agujero muy pequeño. Esto es costosísimo porque las tolerancias mecánicas que tiene que tener son muy bajas. O sea, la fabricación de esto es con unos CNCs de ultra precisión y una pequeña variación en el diámetro genera grandes cambios en la evaporación. Entonces, es bastante costoso, pues esto es relojería suiza, por decirlo así. Lo más barato y lo más común también que se usa, tanto en refrigeración como aire acondicionado, es un capilar. Es un tubo de cobre, en la mayoría de los casos, ya hoy en día se consiguieron esos diámetros en aluminio, pero normalmente ha sido cobre toda la vida y tienen agujeros extremadamente pequeños. El que tiene su refrigeradora doméstica puede estar entre 0.024 pulgadas a 0.028 pulgadas. Para que tengan idea de eso en milímetros, eso sería 0.6 milímetros, o sea, la medio milímetro, es muy chiquitico. Y lo que hace es que, a diferencia de un digamos, dispositivo de ultraprecisión acá, la caída de presión depende también de la longitud de ese capilar. Entonces, si tú compras un capilar comercial de punto 30, por ejemplo, de punto 36, que creo que es uno que se usa para aire acondicionado, necesitas como 7 metros de tubo para lograr que la caída de presión que se da en ese ducto sea tal que haga el trabajo de un orificio de estos, ¿cierto? Entonces, la nevera de tu casa, cuyo capilar es por ahí de punto 28, las modernas, tiene alrededor de 2,5 metros de capilar en todo ese circuito de refrigeración, por ahí están metidos en algún lado. Entonces, en 2,5 metros de tubo, por un lado entra
un fluido a 65 grados, 40 psi, y al otro lado sale a muy poquito, casi una atmósfera, y a menos 28. Entonces, lo que pasa aquí, y voy a tratar de pasarme al Jamboard, si esto no me genera inconvenientes como de costumbre, les quiero mostrar algo. Yo miro si lo puedo hacer aquí. Es porque, ¿qué es lo que pasa? Conocí los modelos teóricos que modelan un capilar y ustedes dicen, sencillo, ¿no? Eso es un tubito, yo lo pongo ahí, una caída de presión de tanto, un factor de fricción, Bernoulli, hago balance con, busco Reynolds, miro el factor de fricción, como lo hemos hecho en tubería. Pero le quiero hacer aquí un pequeño esquema. En ese pequeño tubo, que es un orificio muy largo, bueno, aquí me quedó un poquito chueco esta, perdón. Les voy a mostrar qué pasa. En cualquier, digamos, cualquier tubo, ¿cómo funciona cualquier tubo? Yo tengo una presión 1 aquí y una presión 2 aquí, ¿cierto? El fluido va a fluir de P1 a P2 toda vez que P2 sea menor a P1, si no, no hay fluido, ¿cierto? Pues en esa dirección me estoy entendiendo, ¿cierto? Me hago entender. Entonces, ¿qué tenemos de este lado? Un compresor, ¿cierto? Que tiene un fluido de alta presión, y de este lado, pues simplemente tenemos la salida del capilar. Entonces, cualquier tubo, el que sea, usted va a tener un flujo constante de gas al interior o de un fluido no compresible como agua o lo que sea, toda vez de que P1 y P2 se mantengan constantes, ¿cierto? Entonces, miren, empecemos a ponerle dificultades a esto y por eso les quiero mostrar cuán importante es un capilar. Acá tenemos un P1 que es variable porque el compresor es pulsante. Entonces, el flujo másico, no lo pongamos como caudal, el flujo másico que entra aquí es variable, ¿cierto? Eso por un lado. Segundo, aquí está saliendo un líquido, aquí está entrando, perdón, un líquido que viene del condensador. Si mi condensador y mi circuito está correctamente diseñado, yo quiero que salga 100% líquido, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué está pasando con ese 100% líquido, muchachos? Un segundo, que esto me quedó más como una G que como una Q. ¿Qué está pasando con ese 100% líquido? En estos casi 3 metros, por decir algo, en 6 metros, en 7 metros, lo que está pasando aquí, ay, se me movió esto, es que este 100% líquido, cuando ya nos metamos al ciclo termodinámico, nos vamos a dar cuenta, en algún punto de esto ya empieza a haber una mezcla líquido-gas, y aquí puede estar saliendo 100% gas o mezcla, dependiendo del tipo de ciclo termodinámico que se dé. Pero venga, les cuento. Acá tengo un compresor que está empujando esto a 40 psi, ¿sí? En un orificio pequeñísimo. La aceleración de las partículas aquí es grandísima. Y en algún punto de este capilar se alcanzan velocidades de hasta 1.5. No sé si se mague es con C o con G. Velocidad del sonido. Excede la velocidad del sonido. Cuando usted hace que un fluido exceda la velocidad del sonido, ¿qué pasa? Hay un boom sónico que viaja hacia la entrada y hacia la salida. En ese tubito de 14.000 pesos, que vale más o menos el metro, pasa todo lo que les estoy mostrando acá. Entonces, de cara al fluido que está pasando, tengo una entrada pulsante, tengo una zona en el tubo en donde se aceleró tanto que llegó y sobrepasó la velocidad del sonido. Hay un boom sónico que viaja en ambas direcciones.
Entonces, el fluido acá másico es aún más variable porque hay una presión que aquí en este balance de presión que yo haga en este cajoncito, en el diferencial de tubo, en como lo quieran ver, que va a hacer que la presión 2 justo a la derecha de aquí el tubo, si aquí tengo 40 psi, acá tengo una contrapresión que viene de un boom sónico más adelante. Y aquí por delante de esto va a empujarlo. Aquí pasan tantas cosas que el modelo que yo conocí es un artículo del mismo laboratorio donde estuve, que son de los más tesos pues en la región y diría que el mundo en temas de refrigeración. Tiene un nivel de del 60% de acierto. Y es complicadísimo. Créanme que el modelo de simulación de eso es bastante complicado. En ese tubito, chicos, que les mostré, que usted dice, es un tubo de un orificio conocido, de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros, pasan cosas que a uno no le caben en la cabeza. Y los modelos son bastante difíciles de hacer. A eso súmele que si ustedes van y miran su refrigerador, ese capilar, ese tubito chiquitico está metido dentro de otro. Va a acabar de ajustar. Yo tengo la línea de succión o de retorno que va al compresor y yo cojo y poncho que viene del evaporador, ¿cierto? Después vamos a ver eso con más detalle. Y cojo y poncho ese cable y por ahí meto el capilar para que suba y lleve ese líquido frío al evaporador. Entonces aquí hay intercambio de calor en las paredes. Súmele un efecto más a este. Entonces, hay mucha ciencia, digamos, alrededor de los capilares, pero realmente yo por eso decía, ¿cómo hicieron para lograr que esto funcionara? Porque lo que pasa aquí es bastante difícil de modelar, llamémoslo así. Entonces, eh, como les digo, el modelo que yo conozco de cálculo para predecir cuál es la longitud de capilar que usted necesita para que aquí P2 sea una presión conocida, tiene un 60% de acierto. Entonces, ¿qué han hecho? Entonces, ustedes me preguntarán, eso es en el 2018 que se publicó ese artículo y que es usado ampliamente pues en todo el mundo. Daniel, ¿qué hacían por ahí en los años 30, en los años 40? Lo que siguen haciendo hoy en Colombia y en muchas partes del mundo es ensayo y error. Por eso los capilares a usted le venden el rollo y le venden el aparatico para usted ir cortando hasta la longitud que a usted le dé. Realmente este es el tema de refrigeración, muchachos. Sé que es un poquito no técnico, pero poder lograr esa presión de salida es muy difícil modelarla desde la teoría. Eh, entonces, lo que normalmente se ha hecho es, cuando se diseñan neveras, ¿qué hacían? Ah, póngale a esos 8 metros y empezamos a cortar hasta que obtengamos la temperatura que estamos buscando. Déjemela ahí y ya. Ah, que fueron 6 metros. Ah, eso es lo que necesita. Ah, si no, no son 6 sino 5. Ah, venga, que es que ya la temperatura me bajó 2 grados o me subió 2 grados, pues en este caso. Cierto, entonces ha sido siempre un tema de ensayo y error y quería sacarle como estos minuticos pues al tema del capilar. Ustedes lo ven ahí, un tuito sencillísimo, pero que pasan cosas supremamente tesas pues al interior de eso. Igual acá pues, o sea, obligar a un fluido a meterse por un orificio pequeño con altísima presión hace que eso silbe y si usted le pone el oído a su nevera, cuando enciende usted escuchará que por ahí hay un silbido. Ese es un boom sónico que está viajando por todo su producto y que fue producido en este pequeño tubito. Eso es más o menos lo que pasa ahí. Entonces, eso era pues como lo que les quería traer como introducción al tema de refrigeración. Nos vamos a meter en un tema más simple, pero realmente no es tan complicado como lo que les mostré del modelo pues de acertar un capilar o de vamos a diseñar un condensador. No, realmente eso no se trata de esto. Al igual que hicimos con ventiladores, el tema de refrigeración consiste en seleccionar componentes para un propósito y el propósito es en el que nos vamos a centrar. Entonces usted me dirá, ahora sí, Daniel, ¿cómo sabemos qué compresor, qué condensador, qué evaporador necesito yo para una
cava o un refrigerador, una nevera para almacenar 100 kilos de carne. Ah, venga, que es que vamos a calcular cuánto frío necesitan 100 kilos de carne, cuánto frío necesita una nevera de estas de exhibición, pues donde están todos los cárnicos y lácteos y demás, o venga que vamos a hacer un cálculo de entender muy bien cuánto frío necesito. Entonces, este curso o esta parte del curso, lo que vamos a ver en las próximas semanas, no nos vamos a concentrar es en saber que es que el condensador tiene que ser de 8 pasos, que tiene que ser de flujo cruz. No, vamos a seleccionar finalmente un condensador para esa aplicación. Pero más allá de la selección es que aprendamos muy bien a saber cuánto frío necesitamos producir. De ahí en adelante se deriva ¿qué? Se deriva seleccionar un compresor, seleccionar las unidades de intercambio de calor y ya. Listo, entonces es lo que vamos a ver de aquí en adelante. La próxima clase veremos un poquito de teoría del ciclo termodinámico para entender un poquito las entalpías y cómo se hace de manera pues muy general. Y ya en la clase de arriba voy a devolverme, voy a mirar acá, voy a devolverme al cronograma para que miremos cómo estamos. Ah, yo la tenía abierta aquí donde saqué. Nosotros estaríamos entonces desde hoy que empezamos, ¿cierto? Hoy era el parcial y lo que hicimos, pues ya sabemos, las primeras 2 horas del próximo sábado haríamos el parcial de sistemas de ventilación y las 2 horas siguientes haríamos refrigeración, así estamos ya al día. Entonces, ahí están las primeras 4 horas del día 10, las 2 de hoy más las 2 del 10, 4 el 17, 4 el 24 y el 31 estaríamos evaluando refrigeración. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar estas 3 semanas en este tema. Es muy simple, créanme que es un tema bastante intuitivo, bastante fácil, eh, pero que, como les dije, pues lamentablemente por la misma dificultad técnica, teórica que tienen muchos de estos sistemas, en donde después de 70 años todavía estamos haciendo investigaciones de fondo para entender qué pasan en componentes como este, pues haga que la práctica sea un poquito empírica. Pero vamos a ver que hay herramientas muy bacanas pues, para llegar a esos datos. Entonces, listo, por lo pronto es lo que les quería traer hoy. Procederé a formatear este equipo que estoy, pero aburrido con lo que pasó. Y de nuevo pido disculpas, pues, porque en el equipo en que venía dándoles clases es un equipo de la empresa y, bueno, tiene varias restricciones ahí que ya no lo debo seguir usando y una de ellas pues es entrar a la suite de Google. Entonces, bueno, me compré otro portátil y me puse de ocioso a formatearlo y ya vi que me quedó mal el driver y bueno, a poner a organizar esto, pero pues les prometo no volver a pasar en las próximas clases. Muchas gracias chicos ahí por la participación. Recuerden ahí diligenciar la asistencia a los que no la han diligenciado y listo, por lo pronto eso era lo de hoy.